Ordenar polinomios de forma descendente. Chicos, hoy vamos a aprender cómo ordenar un polinomio de forma descendente. Antes de esto, recordemos que un polinomio es una expresión algebraica que en sus variables tiene un grado. Y ustedes lo que tienen que hacer para ordenar estos polinomios de forma descendente es buscar en ese polinomio, en este caso, en este primer polinomio de aquí, cuál es la letra con variable mayor. Por ejemplo, recordemos que en este de aquí, lo vamos a poner con rojito porque no está. En este primero de aquí tenemos x elevado a la 1, porque si no tiene exponente está elevado a la 1. Observamos que aquí tenemos x a la 1, aquí tenemos x a la 4, aquí tenemos x a la 2, aquí no hay x y aquí tenemos x a la 3. Entonces, si ustedes ven, nuestra letra mayor es x a la 4. Entonces, si lo vamos a ordenar de forma descendente, es de la variable más grande a la variable más pequeñita, de acuerdo a su exponente, ¿verdad? Entonces, nos va a quedar primero 2x a la 4. Después seguiría, como ya pusimos aquí 4, seguiría x a la 3, que lo tenemos aquí. Entonces vamos a escribir menos 3x a la 3. Ya tenemos x a la 4, x a la 3, entonces sigue x a la 2, que es este de aquí. Y está negativo, ¿verdad? Entonces respetamos el signo, nos queda menos 3x a la 2, x a la 4, x a la 3, x a la 2 y sigue x a la 1 que está aquí, ¿verdad? Que ese 1 no se pone. Entonces nos queda más 5x. Y siempre tenemos que finalizar con un término sin x. Y si lo vemos está aquí, este término no tiene x. Entonces nos queda más 2. Y esto de aquí es ese mismo polinomio ordenado de forma descendente. O sea, de la variable de grado mayor al término sin variable. Veamos este que sigue, el ejemplo 2. Tenemos x a la 5, término sin x y x a la 2. ¿Cuál sería nuestra variable mayor en este ejemplo de aquí? X a la 5, ¿verdad? Este de aquí sería mi variable mayor. Entonces la escribimos de primera. X a la 5. Como tenemos x a la 5, seguiría x a la 4, pero no hay x a la 4. La siguiente variable es x a la 2. Hay personas que van a escribir x a la 2 y después el término sin x. Está bien. Pero para ciertos temas, como por ejemplo, división de monomios, bueno, de polinomios entre polinomios, estas expresiones que se ponen de forma descendente, hay que agregarle esas letras que nos hacen falta para poder resolver esas divisiones. Entonces, veamos. Dice x a la 5, sigue x a la 4, pero no hay x a la 4. Entonces, como no hay un x a la 4, vamos a poner 0x a la 4. Porque 0 por x a la 4 nos da 0. Entonces no hay nada. Por eso es que se puede poner 0x a la 4. Ya pusimos x a la 4, sigue x a la 3. Pero si ustedes ven en la expresión, tampoco hay x a la 3. Entonces volvemos a colocar 0x a la 3. Ahora sí, ya tenemos x a la 4, perdón, x a la 5, x a la 4, x a la 3 y x a la 2 sí hay, que está aquí. Entonces ponemos menos 4x a la 2. Después de x a la 2 sigue x a la 1 o x elevado a la nada, ¿verdad? Porque el 1 no se pone. Como ustedes observan aquí, no hay x a la 1. Entonces vamos a poner más 0x. Y seguiría el término sin x, que el término sin x es 3 en este caso, más 13. Y esto de aquí es la respuesta de mi expresión o mi polinomio ordenado de forma descendente.
de la variable mayor a la variable menor. Recuerden que cuando no aparece una variable, se pone un 0 con esa misma variable. Esto más que nada para la parte de división de polinomios entre polinomios. Se puede poner x a la 5 menos 4x a la 2 más 3, que está bueno. Pero estos ceros los vamos a agregar para ese tema de división de polinomios entre polinomios. Vamos a hacer ahora este ejemplo de aquí. Vamos a observar. Tenemos x a la 2 y tenemos x a la 4. Entonces nuestra variable mayor es x a la 4. Vamos a escribir 3x a la 4. Notamos que no hay x a la 3 en ese polinomio. Entonces, como no hay x a la 3, vamos a poner 0x a la 3. Si hay x a la 2, que es 2x a la 2, entonces vamos a poner más 2x a la 2. No hay término con x a la 1, entonces vamos a poner más 0x. Y si ustedes ven, tampoco hay término sin x. Como no hay término sin x, vamos a poner más 0. Y esto de aquí es mi polinomio acomodado de forma descendente. Vamos ahora a este otro ejemplo de aquí. Mi variable mayor, en este caso de aquí, es y a la 5. Entonces vamos a escribirla. 3y a la 5. Como tenemos 5, sigue 4. Tenemos a la 3, tenemos a la 2. No hay y a la 4, entonces escribimos más 0y a la 4. Si tenemos 5y a la 3, entonces vamos a escribir más 5y a la 3. No tenemos sí tenemos y a la 2, perdón. Aquí está, y a la 2. Y a la 2, entonces vamos a escribir menos 13 y a la 2. Lo que no tenemos es y elevado a la 1. Entonces vamos a escribir más 0y. Y tampoco tenemos términos sin x. Perdón, sin y, porque estamos trabajando con y este polinomio. Tampoco tenemos términos sin y. Entonces vamos a escribir más 0. Siempre cuando ponemos los ceros, porque no aparece la expresión, lo vamos a poner con un más. Siempre lo vamos a poner con un más. Vamos a este otro polinomio que está de la forma con m. Y nuestra expresión mayor aquí sería m a la 4. M a la 4. Entonces va a ser nuestro primer término. M a la 4. Si hay un m a la 3 que está aquí, entonces vamos a poner más m a la 3. No hay m a la 2. Vean que no hay m a la 2. Entonces vamos a escribir más 0m a la 2. Tampoco tenemos m a la 1. Entonces vamos a poner más 0m. Pero sí tenemos términos sin x, que es este menos 5. Entonces terminamos poniendo menos 5. Y esto de aquí es nuestra expresión o nuestro polinomio acomodado de forma descendente.